Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a estos seminarios web de ciberseguridad en instituciones educativas. Estamos hablando de la temporada 4, sesión 4. El tema de hoy es muy interesante. El impacto de los bots y la inteligencia artificial en la cultura digital de México. Tema que pues tiene mucho auge: ciberseguridad, inteligencia artificial, está en conjunto. Todos sabemos, los bots nos dan una gran posibilidad, lo vemos como una gran herramienta para implementar distintas soluciones, ¿no? Conversacionales, que nos van a facilitar el flujo de comunicación entre una máquina y una persona. Obviamente tienen una gran capacidad para contestar preguntas en tiempo real y ofrecer respuestas muy personalizadas, cosas muy buenas. También los bots de inteligencia artificial pues tienen una gran proyección en lo que va a nuestra imaginación, o sea, pueden crecer tanto como nuestra imaginación y más si están obviamente asistidos por la inteligencia artificial. Pero también hay otra parte de la moneda. Esa gran libertad de usar la imaginación, pues también puede abrir esas otras partes oscuras de la mente, en donde estas herramientas pues también podrían ser utilizadas pues de una forma no muy ética, y en donde pues la seguridad y la privacidad de las personas en el Internet pues pueden ser cuestionadas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿los bots son buenos? ¿Son malos? Justamente de eso trata este seminario web. ¿Qué efectos tiene la inteligencia artificial en el caso de los bots y la ciberseguridad? Y es por ello que el día de hoy pues tenemos a dos grandes invitados. Nuestro invitado ponente estrella es Oscar Montes García, de la empresa Radware, y le estará asistiendo también Ricardo Medina, que él ve la parte práctica, los ejercicios, las demostraciones. Entonces, creo que nos vamos a divertir mucho y pues vamos a dar seguimiento. Ahora, pues por protocolo, yo le voy a pasar la voz a quienes coordinan y hacen posible este evento, este seminario web. Tenemos pues aquí en cabina a nuestra querida Julia Bernuy, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien leerá la reseña, yo les digo, la ruta de vida de nuestros ponentes, y también a nuestro querido Gabriel Aguilar, de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien estará pues también moderando, ayudando con las preguntas, respuestas y además haciendo comentarios muy acertados. Pues Julia, el micrófono es tuyo y bienvenidos todos. Muchas gracias, estimado José Luis. Pues a nombre del Grupo de Seguridad de la Información de la NUYESTIC les damos la más cordial bienvenida. A todos nuestros asistentes agradecemos su presencia e interés. Y bueno, vamos a iniciar con este cuarto webinar del 2023. Y como acaba de mencionar José Luis, pues este tema denominado el impacto de los bots y la inteligencia artificial en la cultura digital en México, pues es un tema muy importante que conozcamos, que nos llevemos todo lo que hoy nos platiquen nuestros invitados a nuestras instituciones y sobre todo podamos darle difusión al tema y sobre todo concientización. Bueno, como acaba de mencionar, añadiendo lo que acaba de mencionar José Luis, pues los bots se han convertido en una herramienta popular para las empresas y los medios de comunicación en la promoción de sus productos y contenidos. Pueden programarse, interactuar con los usuarios de redes sociales, diferentes plataformas, proporcionando información y respondiendo a preguntas de manera rápida y eficiente. Uno de los sectores en los que se ha visto un mayor impacto pues, es el área de servicios al cliente. Las empresas están utilizando estos bots para proporcionar respuestas automatizadas a preguntas frecuentes y para realizar tareas sencillas como programar una cita o hacer una reserva. Esto no solo ayuda a las empresas a reducir costos, sino también mejora la satisfacción del cliente al proporcionar respuestas rápidas y precisas. Las empresas están utilizando cada vez más algoritmos para analizar los datos de los consumidores y personalizar sus anuncios en línea. Esto ha llevado a una mayor eficacia en la publicidad y ha mejorado la experiencia del usuario al mostrar anuncios más relevantes. Sin embargo, también hay preocupaciones sobre el impacto de estos bots respecto a la privacidad y la seguridad de los datos, ya que estos algoritmos pueden recopilar y analizar grandes cantidades de información. Por eso es importante conocer sus limitaciones, los riesgos y sobre todo utilizarlas de manera responsable y efectiva.
Pero para entrar de lleno, vamos a presentar a nuestros dos invitados, Óscar Montes y Ricardo Medina. Les menciono, Óscar es director de Radware México, líder en ciberseguridad y aliado estratégico de organizaciones públicas y privadas en más de 100 países. Está enfocado en potencializar la transformación digital en México a través de una adopción más segura de nuevos modelos operativos como la nube, la omnicanalidad y la economía compartida. Ha impulsado importantes estrategias de gestión de riesgo dentro del entorno actual de industrias altamente reguladas como la banca o el sector público, y destaca su aporte a simplificar los modelos de control y gobierno a manera que puedan adoptarse por las grandes instituciones en su operación diaria y combate al cibercrimen. Es ingeniero en tecnologías electrónicas, egresado del Tecnológico Monterrey, con especialización del Instituto Superior de Electrónica de París. También nos acompaña Ricardo Medina, él es ingeniero igual en sistemas electrónicos del Tecnológico, tiene más de 15 años de experiencia en la industria y actualmente está enfocada al área de ciberseguridad. Además cuenta con certificaciones de network. Entonces, le damos la bienvenida y agradezco el que nos puedan compartir todo su conocimiento para este webinar. Y bueno, antes de cederles la palabra a Óscar, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sus comentarios en el panel que aparece abajo en la plataforma. Al terminar la presentación, nuestro ponente las va a contestar. Igual si quieren tomar el micrófono, lo pueden hacer. Y bueno, adelante, Óscar, muchas gracias y te cedo la palabra. ¿Los bots y la inteligencia artificial son enemigos o son aliados? ¿Hacen que nuestra vida sea más fácil o hacen que nuestra vida sea más riesgosa? Muy buenas tardes. Yo soy Óscar Montes, me acompaña el buen Ricardo Medina. Gracias a la audiencia, vamos a platicar de estos temas. Deberían de estar viendo mi pantalla en este momento. Si no es así, por favor, indíquenmelo. Se ve en modo presentación. Excelente, muchas gracias. Ok, pues vamos a entrar de lleno a un tema que hoy en día es muy relevante. Lo vivimos todos nosotros y es una realidad que no va a desaparecer. Querramos o no querramos, la inteligencia artificial, las plataformas digitales tocan nuestro día a día, tocan a la sociedad y a nuestra cultura en todo momento. Es básicamente algo permanente. A veces la tecnología avanza tan rápido que no nos ponemos a reflexionar en qué momento cambiaron tanto las cosas. Entonces, este es un buen ejercicio para hacer esa introspección sobre la evolución tecnológica, sobre todo apoyada en temas de inteligencia artificial, y sobre eso adentrarnos un poco en esos riesgos que van de la mano con la evolución tecnológica. Pero bueno, empecemos por algo muy simple, que creo que nos va a permitir a todos entender la temática de este webinar. La inteligencia artificial. Quizás haya diferentes maneras de definirla, porque yo creo que hasta depende de cómo veas en qué tipo de tecnología estés implementando la inteligencia artificial, puede que se defina diferente. Pero para no entrar a un tema de definición, vamos a entrar a casos prácticos de nuestro día a día como sociedad, en los cuales encontramos la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, yo creo que hoy en día todos estamos ya viviendo una era en la cual algo que durante mucho tiempo se veía como un sueño, como una película de ciencia ficción, hoy en día es una realidad. Y esto es los vehículos autónomos, los vehículos que tienen la posibilidad de conducirse de manera autónoma. Existen ya diferentes fabricantes que ofrecen diferentes capacidades de autonomía en la conducción. Sin embargo, el ejemplo es claro, es inteligencia artificial la que empodera esta capacidad de
identificar diferentes señales en el exterior y en el interior y en la conducción para gestionar apropiadamente hacia dónde tiene que ir un vehículo, ¿no? Respetar señalamiento vial, al peatón, la velocidad. A final de cuentas, gracias a la inteligencia artificial, hoy tenemos la capacidad de ofrecer un método de transporte que ya no depende exclusivamente de que una persona esté por detrás operándolo en tiempo real. Entonces, yo creo que ese es un muy buen primer ejemplo del cual podemos partir. Y acá hay otro que quizás es un poquito más común, por lo menos para mí sí, porque yo no tengo un vehículo que se maneje solo, pero sí tengo un servicio de streaming, un servicio de contenido, que al paso de cierto tiempo es capaz de reconocer qué me va a gustar, qué no me va a gustar, qué me recomiendan, porque ya existe un perfil con mis gustos, con los gustos de Oscar Montes. Y eso nuevamente está empoderado por inteligencia artificial a través de esta recopilación de señales que yo le doy a la plataforma cada que yo selecciono un título y tiene ciertas características. Yo estoy enviando señales que se interpretan, que se analizan, que se procesan para posteriormente traerme una propuesta. Oye, ¿a ti te gustó esta serie que tiene que ver con comedia en situaciones en el trabajo laboral? Entonces, te sugiero esta otra comedia que seguramente tendrá características similares. Y entonces se vuelve algo que personaliza la experiencia, porque hoy las organizaciones, lo que está sucediendo en nuestro día a día, es que las empresas, las organizaciones están encontrando la manera de acercarse más a nosotros para que exista mayor lealtad, para que querramos o no querramos, para que consumamos más servicios, para que no nos vayamos. Si existe este servicio diferenciado, es muy probable que yo sea muy leal a quien me está prestando ese servicio. Entonces, es algo que hoy vemos también en ese tipo de servicios multimedia. Acá hay otro ejemplo que también creo que es interesante porque es una funcionalidad que está disponible ya en algunos dispositivos móviles, donde típicamente todos hemos pasado por una situación donde tengamos que llamar a una mesa de ayuda y a veces nos dejan esperando, ¿no? Espere por favor en línea a que lo atienda alguno de nuestros operadores. Y a veces nos hacen esperar y a veces nos piden interactuar con un robot. A veces tenemos que interactuar con un IVR, por ejemplo. Entonces ya existe funcionalidades, nuevamente, que a través de la interacción en la llamada, yo puedo seleccionar esta funcionalidad que se llama Hold for Me y básicamente lo que hace es que, disculpen, cambio de pantalla. Y básicamente lo que hace es, cuando regrese un humano a la llamada, me va a avisar para que entonces yo vuelva a tomar el teléfono. Mientras tanto, dejo que esta funcionalidad se mantenga ahí en línea en espera o interactuando con el IVR. Entonces, esto nuevamente es darle mayor facilidad al usuario que no le guste estar esperando ahí en línea porque está perdiendo el tiempo. Nuevamente, es un servicio que se alimenta de señales que se procesan y en el momento en que reconoce que ya hay un humano en línea, entonces yo te aviso para que tú, que eres un humano, pues hables con quien ya te quiera atender, ¿no? Entonces, es esa capacidad, esa inteligencia que tiene un servicio para reconocer cosas tan avanzadas como en qué momento sí está hablando un humano y en qué momento no es un humano. Otro caso que creo que es interesante compartir y lo vemos en nuestro día a día en el uso del correo electrónico y también en algunos servicios de mensajería instantánea. Ya tú estás tecleando algún mensaje, estás escribiendo algo y ya es súper común que se autocompleta la frase. Ya saben qué quieres decir. Tú todavía no terminas el enunciado y ya te están sugiriendo cómo terminar ese enunciado y con una ortografía correcta.
Entonces, esto nuevamente es empoderar servicios, en este caso servicios de comunicación, de mensajería, por medio de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para hacer todo más eficiente. A lo mejor, si yo tecleo todo el mensaje de inicio a fin, me lleva 1 minuto. Pero si yo aprovecho este tipo de funcionalidades de autocompletar, probablemente me lleve 40 segundos o 45 segundos y al final es eso. A lo mejor solo me ahorro unos segundos, pero cuando sumamos todas las optimizaciones que tenemos en cada uno de estos mensajes, pues cambia nuestro día a día. Y parece algo tan sencillo. Yo no recuerdo cuándo fue que se introdujeron estas capacidades en los correos electrónicos, pero de repente ya se vuelve algo bien común, bien práctico, que ya usamos por defecto y se nos olvida que hace no mucho esto no existía y pues teníamos que redactar el mensaje de inicio a fin sin asistencia de nada, ¿no? Ahora, por último, este ejemplo que creo que es uno muy actual, que ha generado mucha atención en la sociedad en general, a nivel global, que es ChatGPT. ChatGPT es una aplicación, es un chatbot que está nuevamente empoderado por inteligencia artificial con el objetivo de resolver situaciones que le presentes tú a este robot que tiene la inteligencia de interpretar lo que tú le pidas y traerte una solución, una respuesta, una propuesta de solución al menos. Entonces, yo creo que ejemplos utilizando ChatGPT hay muchos. Yo he visto ejemplos donde se le pide a ChatGPT, por favor, redacta un ensayo sobre Don Quijote de una extensión de 5,000 palabras y lo puede redactar así. Pero también he visto casos donde se utiliza ChatGPT para analizar código. Por ejemplo, yo soy un desarrollador, estoy en mi proceso de desarrollar básicamente una aplicación o algún servicio web, no sé, algún software, y a lo mejor no identifico dónde me estoy equivocando. Yo le pregunto a ChatGPT, me va a pedir cierta información que si yo se la comparto, tiene capacidades para identificar fallas en mi desarrollo, en mi proceso que yo no había identificado, ¿no? Entonces, es sumamente sofisticada la herramienta y por eso es que hoy tiene tanta atención al punto de que hoy es considerada la aplicación, el portal, el servicio web que más rápido ha logrado tener la cantidad de usuarios activos que hoy tienen, que me parece que son más de 100 millones al mes. Entonces, estos fueron ejemplos de la inteligencia artificial en nuestro día a día. Y como vieron, desde que me subo a un vehículo hasta redactar un correo en la oficina o en la escuela, sentarme a ver una película, donde sea, voy a encontrarme con la inteligencia artificial que está modificando el cómo pasa nuestro día a día, ¿no? Entonces, ahora tiene muchos beneficios. De estos ejemplos, creo que va quedando claro que para a una organización como Tesla, una organización como Microsoft, una organización como ChatGPT, una organización como Netflix, les permite entregar servicios diferenciados, les permite generar más usuarios, más ventas, más transacciones. Es un crecimiento económico el que principalmente motiva el que exista tanta atención en la inteligencia artificial. No es gratis, es simplemente que se está buscando de ahí generar un mercado que está creciendo de una manera importante. Como les decía, a través de estos servicios, lo que buscan las organizaciones es poder tener mayor cercanía para tener un mejor servicio al cliente, para ser mucho más eficientes, para poder tener una mejor comunicación interna. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial me permite también automatizar servicios y procesos.
a lo mejor existían algunos procesos manuales que yo tenía que elaborar y que a lo mejor me llevaba 2, 3, 4 horas llevar a cabo un proceso completamente manual donde yo tenía que recolectar firmas, etcétera, etcétera, hacer un análisis de cierto tipo de autorización, en fin. Y ahora esos procesos tú los puedes meter en un sistema que esté apoyado en inteligencia artificial y muchos de estos interpretaciones de aprobación, de recolección de firmas, todo se hace automático porque la gente lo puede hacer desde la comodidad de su dispositivo móvil y un proceso que antes me llevaba unas horas, a lo mejor ahora me lleva 3 minutos. Entonces, existen muchos beneficios para poder impulsar la inteligencia artificial en la industria en general y en nuestro día a día. Ahora, ¿qué efectos tiene el que estemos impulsando a la inteligencia artificial en la manera en que lo estamos haciendo? Bueno, primero que nada, y tiene que ver con mucho de lo que he estado platicando, se está consumiendo de manera masiva servicios en línea. Hoy en día, la cantidad de tiempo que pasamos en ambientes digitales, es decir, en aplicación de mi dispositivo móvil o de mi PC, la cantidad de tiempo que pasamos ahí es sumamente superior a la de hace unos 5 o 10 años. Es más, un parteaguas, la pandemia. Después de la pandemia, muchísimas cosas ya no las hacemos igual. Entonces, esto es uno de los efectos, un consumo masivo de servicios en línea. Pero existe otro efecto, y esto empieza a tocar también a las áreas de tecnología. ¿Qué sucede? Que para inteligencia artificial yo necesito procesamiento, necesito escalabilidad, necesito flexibilidad operativa. ¿Por qué? Porque típicamente la inteligencia artificial necesita de procesamiento, de análisis que requiere computing power. Para lograr eso, yo necesito muchas veces apoyarme en arquitecturas basadas en nube, en servicios cloud. ¿Por qué? Porque los servicios basados en nube son sumamente elásticos, son dinámicos, tienen alta disponibilidad, en fin. Entonces, lo que hoy sucede es que con el empuje de la inteligencia artificial, en las organizaciones en general, lo que vemos es que las arquitecturas de red se están haciendo más complejas. Se trata de, estamos enfrentándonos en entornos cada vez más descentralizados. Hace unos años, hace 20 años, teníamos toda la infraestructura en nuestro centro de datos y básicamente ahí estaba todo. Hoy en día, si le preguntamos a una organización promedio dónde está toda su infraestructura, alguna parte de la infraestructura está en su centro de datos, en su corporativo, y alguna parte de la infraestructura está en alguna nube de Amazon o en la nube de Google o en la nube de Microsoft, o están ocupando un servicio SaaS de algún proveedor. En fin, los entornos son sumamente distribuidos hoy en día. Otro efecto importante es que con la inteligencia artificial se empuja mucho a las aplicaciones móviles. Y las aplicaciones móviles principalmente se están construyendo hoy en día por medio de APIs. ¿Por qué? Porque el uso de APIs permite agilizar el desarrollo de una aplicación y permite también que sea menos costoso desarrollar una nueva aplicación. ¿Por qué? Porque a través de una API yo puedo integrar servicios que ya existen. Entonces, eso genera una gran cantidad de APIs en el día a día de los ambientes digitales. ¿Y qué es una API? Son interfaces que nos están conectando con diferentes servicios que pueden ser externos muchas veces, y eso va a tener implicaciones de seguridad que platicaremos un poquito más adelante. Ahora, finalmente, el efecto de la inteligencia artificial, también hay un tema social. Les decía yo que a veces evoluciona rápidamente la tecnología y no nos damos cuenta en qué momento cambiaron tanto las cosas y de repente ya ni siquiera nosotros somos tolerantes con cómo estaba la tecnología antes. Yo a lo mejor ahora ya me acostumbré a que cuando yo redacto un correo se debe autocompletar. Yo ya sé que me va a poner propuestas para autocompletar mi enunciado.
si de la noche a la mañana eso ya no funciona así, ya no me aparece esta funcionalidad de autocompletar, como que no me va a gustar. Y es esa exigencia de ya me acostumbré a algo mejor, a algo más automático, algo diferente. Y esa exigencia es la que existe hoy en el mundo de los ambientes digitales, que básicamente están basados principalmente en aplicaciones. Esas aplicaciones que hoy son el núcleo de un ambiente digital, tienen la necesidad, primero que nada, de tener una alta disponibilidad. Si ustedes hoy quieren acceder a ChatGPT y no está disponible, va a haber así como, oye, no, esta cosa no sirve, ¿por qué no está disponible? O sea, la exigencia es, tiene que estar disponible. O sea, siempre, si yo me conecto hoy o me conecto mañana a las 2 de la mañana, el servicio tiene que estar ahí. Esa es la expectativa del consumidor actual. Y no solamente tienen que estar disponibles las aplicaciones, tienen que tener óptimo desempeño. Yo quiero ver una película en un servicio de streaming y si la película empieza a tener problemas, no avanza, se empieza a hacer buffering porque hay intermitencia en la red o en el aplicativo que tiene algún problema, ¿qué sucede? Pues que también hay molestia. O sea, entonces la exigencia es alta. Entonces, ¿qué sucede hoy? Que hay una alta dependencia de los ambientes digitales. Y si los ambientes digitales hoy fallan, nosotros como sociedad tenemos un impacto directo. O sea, si el vehículo de Tesla que se conduce solo falla y atropella a una persona, falló la inteligencia artificial. O sea, y puede tener implicaciones bien grandes. Si el servicio de Netflix no está disponible porque está teniendo problemas la aplicación y ese día se estrenaba una serie, la gente se súper molesta y dice, yo ya no quiero usar Netflix nunca porque no sirve. O sea, de verdad, las implicaciones son altas. ¿Vale? Entonces, vamos ahora a hablar de los riesgos. Ya hablamos de los casos de nuestro día a día con la inteligencia artificial, de los beneficios, de las implicaciones. Ahora hablemos de los riesgos. ¿Por qué? Porque es importante. El primer caso que creo que vale mucho la pena compartir, la inteligencia artificial permite generar imágenes, voz y replicarla como queramos que lo haga. ¿Por qué? Porque ese poder que tiene la inteligencia artificial de interpretar señales, de procesarlas y de generar un entregable tan preciso como hoy lo necesite, pues si yo le muestro un tipo de imagen que yo quiero replicar y le entrego las señales adecuadas, me lo va a poder replicar. Y eso tiene un efecto que hoy se puede aprovechar con fines maliciosos. Esto se conoce típicamente como deepfake, por medio de lo cual, pues tú puedes aprovechar estas capacidades que te da la inteligencia artificial para poder transmitir algún mensaje, algún video, alguna imagen que no es real, pero que parece sumamente real y que la hicimos que parezca real a través de inteligencia artificial. Voy a poner un video muy breve, lo voy a adelantar tantito para que vean este mensaje del expresidente de Estados Unidos y a ver qué les parece. We're entering an era in which our enemies, or how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Right? Bueno,
Básicamente es un ejemplo claro de un video donde yo puedo generar el mensaje con la apariencia que yo quiera darle a ese mensaje. En este caso es un comediante que está transmitiendo el mensaje como si fuera el expresidente de Estados Unidos. Y lo que dice es muy cierto. Esto tiene implicaciones serias porque muchas de las noticias que consumimos en nuestro día a día se consumen por medio de canales digitales, de redes sociales o de noticieros, pero en línea. Entonces, si de repente yo recibo este tipo de mensajes y yo no hago realmente la tarea de entender cuál es la fuente de donde viene el mensaje, yo puedo creer lo que me dicen, porque yo veo el mensaje y pues pudiera yo creer que sí es el expresidente y si dice algo, bueno, lo dijo, porque lo vi y me consta, lo vi con mis ojos, ¿no? Como dicen por ahí. Sin embargo, esto lo que está buscando es educarnos, que hoy existe campañas que buscan malinformar a la sociedad. Esto no es nuevo, con diferentes objetivos, pueden ser de todo tipo. Sin embargo, lo importante es entender que esto existe, esto es posible hoy en día. Ahí están los ejemplos. Y entonces tenemos que entender que sucede para poder identificarlo cuando lo podamos identificar y también para ser más conscientes con el hecho de que si yo veo algo, si yo veo una imagen, si yo escucho algo, está bien poner atención a lo que vemos y a lo que escuchamos en las plataformas digitales, pero es importante buscar la fuente, de dónde viene. ¿Es real o quizás no? ¿Vale? Entonces, este es un primer ejemplo. El segundo ejemplo que quiero dar de riesgos que trae la inteligencia artificial tiene que ver con malware, con todo este tipo de ciberamenazas que pueden generar un problema grave para nosotros en nuestro día a día y también para las organizaciones. Seguramente han escuchado el concepto de un phishing. Phishing básicamente es una técnica en la cual un atacante va a buscar enviarte un correo electrónico, algún tipo de mensaje falso para que tú caigas en la trampa, para que tú hagas clic o visites una página donde va a haber un malware o donde va a haber alguna amenaza de seguridad esperándote. Lo hemos visto, por ejemplo, con mensajes de telefonía, con mensajes de DHL, de Amazon. Es muy común que recibes un correo electrónico y tu paquete está en camino, da clic aquí para rastrearlo. Y a lo mejor tú no compraste nada, pero oye, pues como por qué me mandaron un paquete y le das clic y en ese momento se descarga un malware en tu dispositivo. Eso es algo muy común hoy en día. Este tipo de técnicas se vuelven más sofisticadas con uso de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque por medio de la inteligencia artificial podemos hacer mensajes más reales, podemos hacer, son engaños a final de cuentas. Estos engaños cada vez se vuelven más sofisticados, cada vez se vuelve más difícil identificar lo que es el servicio normal, mi portal bancario, el portal bancario que utilizo todos los días, ya es muy difícil distinguirlo del portal bancario que me quiere robar las contraseñas. Son idénticos. Hoy en día pueden ser idénticos. ¿Y por qué? ¿Por qué se han vuelto así de sofisticados este tipo de ataques? Por el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de los ciberataques. En el lado derecho de la pantalla podemos ver un ejemplo de un artículo que se publicó apenas este mes, donde se advierte sobre nuevas variantes de malware que emulan el comportamiento de aplicaciones bancarias o de manejo de criptomonedas. Este tipo de malware está dirigido a dispositivos Android y vas a encontrarte aplicaciones que son idénticas a las que comúnmente usas, pero desafortunadamente son aplicaciones que buscan
infectar tu dispositivo, robar tu información, hacer algún fraude con tus credenciales. Entonces, esto es posible para los atacantes porque ellos también utilizan la inteligencia artificial a su favor. Y entonces tenemos que estar conscientes que así como nosotros en nuestro día a día nos estamos haciendo la vida más sencilla, los adversarios, el cibercrimen, se está facilitando la vida aprovechando la inteligencia artificial. Y si no estamos conscientes de ello, si no evolucionamos en nuestra cultura de seguridad, tarde o temprano vamos a ser víctimas. Por último, esta es otra amenaza muy importante y para la cual vamos a mostrar un par de ejemplos. Por medio de la inteligencia artificial se aprovecha algo que hoy se conoce como tráfico de bots. El tráfico de bots es tráfico automatizado. La gran proporción del tráfico que se genera en Internet es tráfico automatizado, generado por bots. Ese tráfico puede tener a veces fines legítimos. Por ejemplo, un chatbot como ChatGPT es un chatbot. Ese tipo de tráfico automático que me permite interactuar con un objetivo legítimo es permitido. Sin embargo, existen diferentes tipos de tráficos automatizados que buscan generar, tienen alguna intención maliciosa por detrás. Por ejemplo, robar información. Más adelante, aquí hay ejemplos. Aquí en pantalla pueden ver los diferentes tipos de ataques generados por bots que reciben las organizaciones diariamente. Organizaciones del sector privado, pero también organizaciones del sector público. Nosotros trabajamos muy de la mano con organizaciones en México y en Latinoamérica y en el mundo, y encontramos que una de las principales tendencias en riesgo es el tráfico generado por bots. ¿Por qué? El tráfico generado por bots es automático. Eso quiere decir que puede generar muchas diferentes tareas en una cantidad importante en periodos de tiempo muy corto. Es decir, puede generar 100,000 peticiones en menos de un minuto, algo que humanamente pues no podríamos realmente llevar a cabo. Por un lado es automático y por otro lado es sumamente inteligente. Los bots aprovechan la inteligencia artificial para entender cómo deben interactuar con una aplicación y poder empezar a atacarla. Y entonces, no solamente aprenden a atacar algún servicio en línea, sino que aprenden a esconderse, aprenden a ser evasivos y entonces complican considerablemente la operación de los equipos de seguridad. ¿Por qué? Porque identificar lo que es un ataque y lo que no es un ataque ya se vuelve muy complicado, porque el bot aprovecha todas estas señales en la navegación de la aplicación para adaptarse y cambiar y ser más sigiloso. Entonces, en general, la gran mayoría de las organizaciones tiene un problema de tráfico de bots. Sector educativo, por ejemplo, nos hemos encontrado casos donde el portal, no sé, donde se envían trabajos de investigación, por ejemplo, ese tipo de portal donde yo envío la tarea o descargo un documento, un examen, lo que sea, son atacados por este tipo de amenazas con el objetivo de recopilar toda esa información que se tiene en la aplicación, en las bases de datos y extraerla de manera no autorizada. Y no nos damos muchas veces cuenta de que eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque en el análisis del tráfico pareciera que los estudiantes, los profesores son los que están accediendo. Y realmente, con un análisis mucho más profundo, nos empezamos a dar cuenta que pareciera que es un estudiante porque tiene un comportamiento muy similar,
pero realmente no lo es. Es un adversario que se está queriendo robar la información. Entonces, para que esto se vuelva todavía más claro, aquí es donde a mí me gustaría pedirle por favor a Ricardo que nos comparta un par de ejemplos en tiempo real, una simulación de un par de estos ataques de bots para darnos una idea de cómo se ven. Vale, primero tengo que compartir la pantalla. Si me haces favor, dejas de eso. Perfecto. Listo. Y ahora voy a mostrarles mi pantalla. No sé si ahí ya puedan ver mi pantalla. Ya. Súper, gracias. Ahora, vamos a empezar con algo bien sencillo, algo que se llama scraping de precios. Entonces, yo estoy, digamos, intentando obtener información, en este caso de un tercero. Es una tienda en línea, y entonces lo que yo tengo aquí es un bot que está simulando, pues, navegar. Y para simular navegar estoy utilizando un browser completo, un Chrome, pero sobre ese Chrome estoy utilizando un frontend que está obteniendo o enviando la información de manera programática. Entonces, ¿qué me permite? Me permite de esta manera navegar a través de todos los artículos que están apareciendo en la tienda en línea, por ejemplo, y entonces estoy obteniendo la información de los precios. Es un ejemplo bastante burdo, bastante simple, pero estoy navegando a través de todos ellos y estoy obteniendo información de todos los precios que puedan hacer artículos en línea. Esto generalmente lo utilizan, por ejemplo, los atacantes para obtener la información de los precios y después publicar mejores precios. La competencia está haciendo todo el tiempo este tipo de acciones sobre los sitios transaccionales, sobre los sitios que se dedican a la compraventa de artículos, ¿no? Ahora voy a hacer algo un poquito más sofisticado, un poquito más complejo, que es un account takeover. Nosotros como usuarios, como humanos y personas que somos, tenemos la mala práctica quizá de poder tener los mismos combinaciones de correo y contraseña en múltiples diferentes sitios. Eso es extremadamente mala práctica y generalmente lo que ha sucedido es que, por ejemplo, han hackeado Facebook o han hackeado LinkedIn o han hackeado diferentes redes sociales y se han obtenido la información de esos usuarios y de esas contraseñas. ¿Por qué es importante cambiarlos? ¿Y por qué es importante que sea distinto en cada sitio? Porque generalmente lo que puede hacer un bot es conectarse y después intentar utilizar esa misma combinación de usuario y contraseña que salió de Facebook, que salió de LinkedIn, y lo van a intentar usar sobre otros sitios transaccionales, en este caso sobre mi tienda en línea. Entonces están intentando esta combinación de usuario, contraseña, pero para evitar que sea detectado, yo también estoy cambiando mis parámetros, yo también estoy cambiando mi origen. Entonces, algunas veces yo lo estoy haciendo de tal forma que estoy modificando, por ejemplo, mi dirección IP, estoy modificando mi geolocalización, estoy modificando mi user agent, que es algo que sale aquí en pantalla. Entonces, a veces estoy utilizando un iPad, a veces estoy utilizando iOS, a veces estoy utilizando un Linux, a veces estoy utilizando Windows, Chrome, Firefox, etcétera. Y entonces va a ser bien complicado que alguna herramienta o incluso alguna persona entienda que este es un tráfico anormal y simplemente se va a confundir entre los cientos o miles de intentos de login que tienen los usuarios en este tipo de páginas, ¿no? Entonces, eventualmente este escenario es capaz de conseguir acceso y simplemente puedo conseguir acceso de los sitios vulnerados, ¿no? O sea, esto eventualmente va a seguir insistiendo hasta que encuentre algún usuario que exista dentro de esta base de datos de usuario y contraseña, y entonces poder vulnerar la aplicación. Es importante mencionar que no estoy saltándome ningún tipo de regla, o sea, yo no estoy haciendo un exploit, yo no estoy haciendo un hacking, yo no estoy haciendo un cross-site scripting, simplemente estoy utilizando el frontend de la página y lo estoy utilizando para navegar. Y entonces, digamos que si damos unos cuantos segunditos más a que termine la prueba, vamos a darnos cuenta que este usuario sí existe, SpongeBob
sí existe y entonces me va a permitir el acceso y ya estoy dentro, ¿no? Entonces, una vez que yo estoy dentro y ya estoy, digamos, ya terminé mi ataque de fuerza bruta, ahora puedo utilizar todas esas cuentas comprometidas para hacer una denegación de inventarios. Y ahora lo que voy a hacer es todas esas cuentas, voy a simular que van a hacer una compra. Y cuando yo tengo artículos de promoción limitada, boletos para conciertos, salas de cine, asientos de avión, etcétera, y yo simulo en grandes cantidades que quiero obtener tal o cual artículo, las tiendas en línea no pueden vender 2 veces el mismo artículo o no pueden vender más veces de las que tienen disponibles para ofrecer. Entonces, si yo simulo de esta forma, por ejemplo, que yo quiero comprar un montón de artículos de la tienda en línea no va a tener suficientes artículos para poder satisfacer la demanda y generalmente el efecto que logran, esto lo han hecho hackers a nivel mundial, es que no tienen suficientes artículos para poder venderlos, entonces se suspende la venta de determinados artículos o se van, por ejemplo, vuelos o asientos o tickets de concierto sin vender porque no, al ser asientos numerados o hacer lugares numerados, no pueden vender 2 veces el mismo asiento. Entonces, ese asiento se ocupa, jamás se finaliza la transacción, como en este caso se queda en la parte de billing, no se termina la transacción y entonces jamás se venden esos boletos. Y al estarlo yo ocupando y no poder darme cuenta que es realmente una máquina la que está haciendo estas acciones, pues la empresa jamás va a poder vender este tipo de boletos, ¿no? Hay muchos más escenarios que se pueden explorar, pero la idea es mostrarles precisamente cómo este tráfico automatizado afecta a la industria y afecta a las empresas hoy en día. Te devuelvo mi pantalla, Oscar. Gracias, Rick. Y creo que son ejemplos claros de la inteligencia que hay por detrás. Hay diferentes objetivos, vieron diferentes tipos de comportamiento. En algunos casos se buscaba robar información. El primer ejemplo que mostró Ricardo de scraping. El segundo ejemplo es un objetivo diferente, robar credenciales de acceso. Al robar credenciales de acceso, yo ya tengo acceso a ese perfil. Puedo hacer un robo de identidad, porque ¿qué sucede si ese acceso es a un portal bancario? Yo seguramente ahí tengo nombre completo, domicilio, CURP o RFC, correo electrónico, número telefónico de ese perfil. Y entonces esa información se puede ocupar con fines maliciosos más adelante. Y el último ejemplo es un ataque muy específico para servicios de venta en línea. Pero hoy en día todo el mundo quiere vender en línea. Muchísimas personas están desarrollando su tienda en línea para poder comercializar algún servicio o algún producto. Y hoy en día desarrollar tu tienda en línea es algo sencillo porque ya existen muchas plataformas como WooCommerce, una de las más utilizadas, que te permiten armar tu tienda en línea en cuestión de horas, ¿no? Sin embargo, si tú no tomas en cuenta que existen este tipo de amenazas, en algún momento pueden tener un impacto sobre tu operación, sobre tus ventas. Y típicamente las organizaciones pequeñas no logran sobrevivir a un ciberataque exitoso de una magnitud importante. Y a las organizaciones grandes, aunque lo sobreviven, les cuesta mucho dinero. Y nosotros como usuarios también tiene implicaciones importantes, porque si yo intento acceder a mi correo electrónico y no puedo porque me robaron las credenciales y tampoco puedo acceder a las redes sociales y al portal bancario porque todo lo tenía dirigido al correo electrónico, me roban la identidad y eso tiene implicaciones bien graves también para mí. Entonces, una recomendación que dio Rick, que me parece que es muy acertada, es de entrada como usuarios, no reutilicemos contraseñas. El eslabón más débil tiende a ser el humano, el comportamiento humano. Entonces, estos son algunos tips que pueden ir fortaleciendo la cultura de seguridad de las empresas, pero también de todos nosotros. Ahora, mostramos una serie de ejemplos de tráfico automatizado usando bots, pero existen muchos otros diferentes tipos de amenazas que hoy buscan afectar los ambientes digitales y que aprovechan la inteligencia la inteligencia artificial y esas capacidades avanzadas. ¿Qué sucede hoy como reto principal para las organizaciones? Necesitan protegerse, necesitan transmitir confianza
al consumidor. Sin embargo, al mismo tiempo, no pueden afectar la experiencia del servicio. Es decir, en el caso de, vamos a poner el caso de un vehículo que se conduce solo, tiene que ser un vehículo seguro. Te tiene que garantizar que no va a chocar. O sea, tú te subes a ese vehículo con la confianza de que está seguro el sistema y que no va a poder ser comprometido y que suceda algún desastre. Y al mismo tiempo, esperas que funcione como tú esperas. No por poner un control de seguridad tiene que cambiar la experiencia. Entonces, este es un dilema al que se enfrentan las organizaciones a nivel mundial. Tienen que dar seguridad, pero al mismo tiempo tienen que cuidar mucho la experiencia del servicio. Y entonces, lograr ese balance es uno de los desafíos más importantes que se tiene hoy en día. Y para hacerle frente, algunas recomendaciones muy prácticas y muy sencillas que trajimos fue, primero, se tiene que abordar este tema de seguridad de una manera integral. Existen muchos diferentes riesgos, muchas diferentes amenazas, muchos diferentes tipos de adversarios y vulnerabilidades que pueden afectarnos en nuestro día a día. No existe una sola solución de seguridad, un solo protocolo o un solo marco de seguridad que cubra todo. Nada de eso existe. Existen marcos de seguridad que se complementan entre sí. Existen herramientas tecnológicas que se complementan entre sí. Existen procesos de la teoría, de la gobernabilidad, de la estrategia de seguridad diferentes que se complementan entre sí. Entonces, el primer punto que es clave es, tenemos que abordar esto de una manera integral, entender que no existe una solución única, que es un conjunto de soluciones, no solamente de tecnología, sino de tecnología, de procesos, de políticas, de personas, que en ese esfuerzo global, aterrizado en un frente común, es lo que mejor nos permite estar preparados a lo que sea que puede venir a atacarme. Y cuando hablamos de una plataforma tecnológica integral para proteger aplicaciones, puntualmente aquí hay esto es extraído de la plataforma de Radware, son diferentes capas de seguridad que me permiten hacer frente a ataques web, ataques de bots como los que mostró Ricardo, ataques de denegación de servicio, a fraude, en fin, hay diferentes herramientas de seguridad que me van a permitir hacer frente a las amenazas. ¿Y qué creen? Que esas herramientas de seguridad aprovechan también la inteligencia artificial. Entonces, estamos en un mundo donde yo utilizo la inteligencia artificial para protegerme de amenazas que utilizan la inteligencia artificial para afectar un servicio que utiliza inteligencia artificial. Entonces, está por todos lados la adopción de la inteligencia artificial como un mecanismo de defensa, es algo que también existe, permite que las herramientas tecnológicas como la de Radware sean más automáticas, sean más precisas, reduzcan el esfuerzo manual, porque hoy hay un problema en los equipos de seguridad, hay una escasez de talento, hay pocos profesionales especializados en seguridad o hay menos de los que se necesitan en la industria. Entonces, mucho de esto se puede resolver teniendo herramientas que sean más automáticas, más inteligentes. Finalmente, otro punto muy importante, y preferiría que tú lo expliques, Rick, es el tema del machine learning semi-supervisado. Y es importante porque en la industria de la seguridad se escucha mucho el tema de inteligencia artificial y para muchos se entiende como la solución absoluta. Ya tengo una herramienta tecnológica que cuenta con capacidades de inteligencia artificial, ya la hice. Ya estoy del otro lado. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia artificial y todo lo va a hacer perfecto. Y no es realmente así. La inteligencia artificial es un aliado, mas no es un todo en temas de seguridad. Y en temas de seguridad, puntualmente existe un concepto llamado Machine Learning semi-supervisado, que aquí me gustaría, Rick, que nos expliques un poquito de qué va. Sí, digo, la idea es nosotros al final, cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial, tenemos que hacer aprender a la máquina de alguna forma, ¿no?
Y en ese hacer aprender a la máquina existe el tema de machine learning, de cómo nosotros educamos a esta máquina o a este sistema, ¿sí? Para que pueda entender cuáles son las situaciones o cuáles son los casos de uso. En el caso de nosotros que queremos proteger a las aplicaciones, el dilema principal es entender si el tráfico que está llegando sobre las aplicaciones que estamos protegiendo es tráfico generado por humanos y es tráfico generado por robots, por herramientas automáticas. Entonces, existen varios mecanismos o varias formas de alimentar este aprendizaje sobre el sistema, ¿no? Y en Machine Learning existen, digamos, dos grandes approach o filosofías de poder alimentar o hacer aprender a esta máquina. Por un lado, tenemos un Machine Learning no supervisado. El Machine Learning no supervisado es cuando nosotros permitimos que un algoritmo defina y asuma cuáles son los resultados. Eso significa que, de alguna forma, vamos a tener un algoritmo que va a intentar entender si el tráfico es un humano, si el tráfico es un robot, y va a tomar la decisión automáticamente y automáticamente va a generar su decisión de si eso no es. Esto tiene un problema y el problema es que al ser tan genérico no puede entender los casos específicos. A lo mejor existen personas que escriben muy rápido o a lo mejor existen personas que tienen que hablar porque no pueden escribir, etcétera. Entonces, existen casos muy especiales y muy particulares que no van a ser identificados como una persona en este tipo de sistemas. El riesgo entonces de este sistema es tener un alto número de falsos positivos, es decir, identificar y tener errores en el perfilamiento. Por otro lado, tenemos otro tipo de Machine Learning que es muy similar a lo que, por ejemplo, utilizamos en Facebook, ¿sí? En el cual nosotros tenemos un Machine Learning supervisado. En el caso de Facebook, por ejemplo, nosotros vemos fotos de nuestros amigos o fotos dentro de nuestra red social y entonces nosotros mismos, los usuarios, somos quienes identificamos a Juan o identificamos a Pedro dentro de las fotografías, ¿sí? Y entonces, al nosotros seguir una serie de identificaciones, identificamos varias veces a Juan en una fotografía, varias veces a Pedro en una fotografía, ¿sí? Va a ser muy eficiente el algoritmo en poder identificar a Juan y en poder identificar a Pedro. El problema es que existen muchas diferentes personas a nivel mundial, así como también existen muchos diferentes tipos de tráfico y tipos de comportamiento. Entonces, el Machine Learning supervisado necesita que manualmente clasifiquemos la información. No es capaz de identificar la información por sí solo, sino que manualmente requiere que clasifiquen la información. Entonces, cuando sucede, por ejemplo, que ya no es Juan y ya no es Pedro, sino que ahora llega un tercero que es Antonio, pues lo único que tiene el sistema es para identificar a Juan o para identificar a Pedro. Entonces, va a poder o identificarlo como Juan o identificarlo como Pedro o simplemente no saber qué hacer con ese tipo de nueva persona que llega en el sistema, ¿no? Entonces, el riesgo ahí es tener muchos falsos negativos, es decir, no darnos cuenta de ciertos tipos de comportamientos o de ciertos tipos de tráfico que no existen porque simplemente no están clasificados. Entonces, ¿cuál es el approach que nosotros tenemos para poder identificar patrones automatizados? Sabemos que es mucho tráfico, sabemos que es mucha información, entonces es un approach combinado. Es decir, tenemos un algoritmo que es capaz de analizar grandes cadenas de código, grandes cantidades de información y poder de manera automatizada segregar, ya sea si el tráfico es de bot o si el tráfico es de un humano, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos un equipo de expertos que se conocen como data scientists que alimentan este sistema mediante información manual, es decir, le dicen, este tráfico definitivamente es de un bot, este tráfico definitivamente es de un humano, y al alimentar ese sistema lo van haciendo mucho más inteligente y en todos esos algoritmos que ahora dependen de simplemente hacerlo por sí solo, tienen todo ese aprendizaje que un humano les ha dado y se vuelven cada vez más efectivos a la hora de determinar si un tráfico o un determinado comportamiento es producido por una máquina o es producido por un humano. Cada vez es más difícil, sin embargo, esa es la forma en la que
hoy en día estamos ganando o venciendo esa lucha, ¿no? Gracias, Rick. Ya para finalizar, la última recomendación que damos es que para hacer frente a las ciberamenazas que hoy llegan a nuestros ambientes digitales, a nuestras aplicaciones, necesitamos apoyarnos de servicios administrados. ¿Por qué? Porque hoy en día ya platiqué de la complejidad de administrar, de gestionar tantas herramientas de seguridad que cada vez se están volviendo más sofisticadas, como el ejemplo que dio ahorita Ricardo. Un machine learning semisupervisado, necesitas una especialización. No cualquiera le mete la mano a una herramienta de esas. Tiene que ser un data scientist, alguien con una especialización en analítica de datos e inteligencia artificial. Y no todos somos expertos en ello, pero todos necesitamos protegernos. Entonces, al consumir servicios administrados, estamos logrando aliarnos con expertos que sepan gestionar controles de seguridad que sean los ideales para protegerme y me permite poder hacer frente a las amenazas actuales, pero también a las amenazas que puedan venir a futuro. ¿Por qué? Porque a través de un servicio administrado yo sé que voy a tener esa cobertura mientras yo tenga el contrato activo. Entonces, aquí termina el material. Quisimos dar una introducción que nos situara en nuestro día a día para que de ahí saltáramos a los riesgos y entendiéramos esas implicaciones de seguridad que a veces no tenemos muy presentes hasta que nos pasa algo, hasta que nos hackean, hasta que ya no puedo acceder a mi portal. En ese momento es cuando me cae el 20. Pero bueno, por eso las recomendaciones, que son algunas porque el tema de seguridad es un tema que permanentemente hay que estar fortaleciendo, pero con esto esperemos que ayude de alguna manera a que estén mejor preparados y si en cualquier momento en algo les podemos ayudar nosotros, el equipo de Radware, pues justo nuestra misión es proteger los ambientes digitales, proteger los servicios que hoy en día se ocupan de manera masiva, protegerlos ¿contra qué? Contra todas estas amenazas, fraudes, ataques que diariamente se llevan a cabo en México y que son millones, ¿no? Millones de intentos de. ¿Vale? No sé qué sigue, si quieren que abordemos preguntas. Sí, gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, Oscar y Ricardo. La verdad es que es un tema muy interesante y yo creo que podemos partir del concepto de informarnos. Yo creo que es muy, muy importante informarnos en la academia, los que somos responsables de los servicios, debemos conocer estos temas y saber cómo abordarlos y a su vez poder integrar y comunicar, concientizar a nuestra comunidad. Pasamos a las preguntas, a los comentarios. Adelante, Gabriel, por favor. Gracias. Bueno, ante todo también gracias a Oscar y a Ricardo que nos ayudó de manera activa en la respuesta en línea de las preguntas. De hecho, todavía hay una que tiene que ver con de todo el panorama que han mencionado, qué tendríamos que tomar en consideración para los aspectos éticos, legales que tienen que ver con las herramientas de inteligencia artificial. Esta toma de decisiones que de alguna forma pueden estar precargadas de acuerdo a cierto tipo de criterios, ¿qué es importante tener en cuenta? Por favor. Híjole, yo siento que o sea, primero que todo es una muy buena pregunta. Sin embargo, me parece que hoy en día todavía la legislación es la que tiene que actualizarse o modernizarse para considerar este tipo de cosas. O sea, más que alguna recomendación que pueda hacer, o sea, yo siento que lo que toca es esperar o exigir que la legislación se actualice para tomar en cuenta estas nuevas tecnologías que existen, porque sí existe una especie de área gris sobre la cual la legislación no tiene en cuenta para este tipo de tecnologías o incluso pensando en código que se genera de manera automática, ¿no? Sí, por ejemplo, muchas veces estas tecnologías que aprovechan la inteligencia artificial para entregar servicios muy innovadores, recolectan mucha información. A veces recolectan
información que no necesariamente queremos que recolecten, ¿no? Los que tienen algún dispositivo inteligente en el hogar para manejar las luces, la iluminación, la televisión, el sonido, están con el micrófono abierto todo el tiempo y están recopilando señales y a veces pues son cámaras y no solo no solo recopilan audio, también recopilan video. ¿Qué está sucediendo con ese tipo de información? No es ni muy claro y no es ni muy claro a qué se tienen que apegar esos proveedores, porque no existe realmente una legislación actualizada. En México, en el Senado, se ha venido planteando una reforma en materia de ciberseguridad, una legislación que se ha estado buscando desarrollar, pero honestamente es algo que va muy lento, es algo que se promete y no vemos que llegue. Sin embargo, los ataques siguen, las tecnologías evolucionan y la sociedad va necesitando en mayor medida que eso exista, porque si no existe, caemos en esas áreas grises donde estamos completamente desprotegidos. Si en este momento yo quisiera exigirle a un proveedor de este servicio, no sé, de videovigilancia, que me entregue todas las imágenes que ha capturado de mi cara o la de mi familia y que borre todas esas imágenes en todos los centros de datos donde tenga almacenada mi información, yo no estoy seguro, primero, si me van a responder, segundo, si lo van a querer hacer y si lo van a hacer realmente. No están obligados realmente. No están obligados. Cuando hay un marco jurídico, entonces, oye, aquí dice que este es mi derecho y entonces yo puedo seguir un proceso, ¿no? Pero eso no existe, desafortunadamente. Lo más, o en términos legislativos, lo más avanzado quizá es la parte de GDPR que existe en Europa, ¿no? Esa regulación de información personal que sí les permite a ciudadanos de la Unión Europea tener cierto control sobre su información personal. En Latinoamérica no existe algo así. Gracias por la respuesta. Entonces, un área de oportunidad para los que estamos involucrados en el área de tecnología, que tenemos respaldo de un equipo jurídico y sobre todo las nuevas generaciones que están conociendo este tipo de problemáticas, podrían desarrollar o impulsar ese tipo de legislación de la manera correcta. Digo, a veces imponer algo no es la mejor forma y tendría que alimentarse de manera multidisciplinaria. Gracias por esta conclusión. Entre las preguntas que plantearon en el chat y que ya fueron amablemente respondidas por Ricardo, mencionas algo que tiene que ver con un análisis automático de Turing. ¿Podrías profundizar en qué es este tipo de análisis para hacer algún tipo de validación? Sí, digo, el análisis de Turing. Dinámico. El análisis dinámico de Turing consiste básicamente en una especie de máquina de estados, ¿no? En la cual puedes entender o enviar una serie de retos y respuestas para entender si el tráfico está siendo generado de manera automatizada. Esto en algunas ocasiones, por ejemplo, es tan simplista como enviar un CAPTCHA. Envías un CAPTCHA, respondes un CAPTCHA, y entonces, o sea, es digamos, el análisis de Turing más comúnmente utilizado para poder entender que eres un humano, ¿no? Sin embargo, hoy en día existen herramientas automatizadas que son capaces de pasar los CAPTCHAs. Por eso digo que es un problema en constante evolución, porque si bien el concepto del Turing Test, que es para determinar si es una máquina, sigue existiendo, la complejidad de este Turing Test va aumentando, ¿no? Porque a medida que la inteligencia artificial se vuelve, valga la redundancia, más inteligente, es más complicado identificar esos parámetros o esos errores, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Ricardo. Tenemos una solicitud de aportación en el chat. Por favor, Sara, si quieres abrir tu micrófono. Gracias, muy amables. Dentro de todo lo que ustedes han platicado, yo quisiera saber si a ustedes les ha tocado ver alguna aplicación de inteligencia artificial o no sé, machine learning, pero sobre todo enfocado en la protección de menores, ya sea en México o en algún otro país,
pero que ustedes lo hayan visto funcionar, y si nos pueden compartir lo que ustedes han visto, la experiencia o lo que hayan leído al respecto. Gracias de antemano. Mira, yo no sé, Ricardo, yo de mi lado sí, no tengo el nombre de la herramienta, pero yo llegué a ver algunas herramientas. Una de ellas, se me ocurre ahorita rápidamente, es una herramienta que se instala es un software que se instala sobre los dispositivos móviles de los niños, de los menores de edad, y que recopila información sobre todo del comportamiento del menor de edad, ¿no? A qué velocidad suele teclear, hacia qué servicio suele conectarse, con qué regularidad, y va generando un perfilamiento, porque el objetivo de ese perfilamiento es cuando haya una desviación de ese perfilamiento, por ejemplo, que empiece a ver, esté tecleando mucho más rápido, puede identificar, pues, por ejemplo, quizás estrés o alguna situación que esté generando algo anómalo en cómo se ocupan esos servicios en línea, o una comunicación con algunos servicios que antes no. Sin ser lo interesante es que no es que fuera algo completamente intrusivo, que estuviera analizando exactamente cada página visitada y cada mensaje enviado. No llegaba a ese punto porque sí buscaba mantener de alguna manera la privacidad del menor, pero con la capacidad de poder identificar esas señales de advertencia que le pudieran mandar un mensaje al padre, al tutor, de, oye, el comportamiento digital, llamémoslo así, el comportamiento digital del menor de edad está con atención, está con algo que merece que se revise, ¿no? Y eso podría abrir diálogo entre el tutor y el menor, para que esa comunicación es la que muchas veces hace falta previo a que suceda algo que esperas nunca suceda, ¿no? Que tenga un problema de ciberbullying, o que tenga un problema de que alguien esté interactuando con él con fines maliciosos, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo muy práctico que a mí me tocó ver en algún momento. Gracias, Sara. Gracias, Oscar. Ricardo, por favor. No, perdón, solo iba a complementar. Yo no tengo experiencia con algún software de protección de menores. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat relacionada sobre los derechos ARCO. Elizabeth Hernández pregunta si esto se aplica para dar seguridad a los datos personales. Sí, claro. Los derechos ARCO sí es algo que existe en México, es algo que nos ayuda a protegernos, pero que desafortunadamente es insuficiente en el avance tecnológico que hoy existe. Los derechos ARCO están bien establecidos. Yo no soy un experto en esa materia, yo no podría decir, yo te sé decir de arriba abajo cómo está constituido el marco, pero lo que sí es que está desactualizado. Hay áreas de oportunidad, sobre todo cómo se pueden ejercer esos derechos ARCO en el consumo digital actual, ¿no? En este sentido, Elizabeth, si me permites, los derechos ARCO van de la mano de un aviso de privacidad en la que los proveedores de servicio exponen de manera inicial cuál sería el uso que le van a dar al tratamiento de la información que tú les entregas. Establecen puntualmente el nombre, la dirección de correo, el teléfono, lo vamos a utilizar para, tal vez vas a recibir avisos de lo que hacemos en el sitio, tal vez vamos a compartir tus datos con terceros. Entonces, los derechos ARCO te dan la prerrogativa de modificar el alcance de estos, de lo que entregas. Es decir, bueno, hasta aquí ya tuve relación con ustedes, sitio de mi interés, pero ya no quiero. Sería una de las partes de este arco de revocar los permisos, modificarlos, actualizarlos, y como menciona Oscar, lo importante es que tengamos conocimiento de que tenemos esta prerrogativa, este derecho a modificar esta información que estamos cediendo en alguna situación de interés para nosotros,
y que no está escrito en piedra y tenemos la capacidad de decir, yo ya no quiero tener relación con ustedes, dime qué hiciste con mi información, a quién se la entregaste, y poco a poco ir cerrando esas puertas que nosotros abrimos por el interés de tener algún beneficio de algún proveedor. Es básicamente el resumen de estos derechos ARCO, y sí, y como menciona Oscar, requiere por un lado el conocimiento de nosotros como usuarios y de legislaciones que den a lo mejor sanciones más duras a quien hace uso indebido de estos derechos o sobre todo la información que entregamos en necesidad de algún punto en servicios. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono para complementar alguna experiencia, hacer alguna pregunta? Gracias. Entonces, digo, seguimos aquí un momento más. Yo quisiera retomar de alguna de las respuestas que puso en el chat Ricardo, dada cuál es el reto para los jóvenes, para los profesionales que estamos en esta industria, en cuanto a la capacidad de detectar este tipo de amenazas. Alguna de las preguntas puestas en el chat tenía que ver con, bueno, ¿qué debería cumplir en cuanto a RFC, normas o capacidades, las herramientas automatizadas de lo que hay en el mercado? Como decir, bueno, quiero estandarizar alguna herramienta que me haga falta y qué es lo que debería cumplir. Y parte de la respuesta de Ricardo fue que el reto es distinguir cuando es una actividad automatizada que pudiera derivar de inteligencia artificial o una actividad humana. Y sobre todo, bueno, detectar que realmente es algo malicioso, es decir, discernir entre un positivo y un negativo. Y creo que esto podría ser una de las conclusiones de esta sesión, en la que a pesar de que hay una inteligencia artificial que en óptica de algunos está quitando empleos o va a quitar empleos, creo que sigue siendo necesaria la inteligencia humana para dar o enfocar las habilidades o el alcance de esta inteligencia artificial, sobre todo que es una capacidad que utilizan buenos y malos. Entonces, la diferencia o la necesidad de seguir capacitándonos en esta inteligencia o para dar fuerza a esta inteligencia humana con concientización, con entrenamiento especializado, es algo que sigue, va a seguir haciendo falta, independientemente de la postura que les acabo de mencionar o de los memes al respecto de que ya no va a haber trabajo. Digo, creo que es importante tener este tipo de foros, primero para alertar a la comunidad de que esto es una realidad, que está tan cerca de nosotros que nosotros no, ni siquiera lo identificamos, pero está ahí, y que siempre el entrenamiento, la concienciación son importantes. Por supuesto que la automatización a través de la misma inteligencia artificial son necesarias, pero siempre tener esto en mente es una realidad. ¿Alguien que se anime a tomar el micrófono? Parece que ya fue mucha información. Excelente, de verdad, ¿eh? Va muy, muy bien. Creo que es una gran oportunidad, sobre todo en este tema en donde en este momento se requiere de mucha alfabetización en inteligencia artificial y obviamente el tema que ustedes están tratando, ¿no? En la parte de ciberseguridad. Creo que es bien importante y sobre todo entender que, bueno, para democratizar estas tecnologías como la ciberseguridad y la propia inteligencia artificial, pues el tener el conocimiento de causa es fundamental. El tener conciencia, eso es fundamental. Y una conciencia colectiva que también como una sociedad. Y algo que es bien importante, las tecnologías y en este caso la inteligencia artificial al servicio de las personas, centrado en las personas. Ayer en un seminario que teníamos hablábamos de cómo los estilos de liderazgo de las personas han ido evolucionando conforme las tecnologías lo iban haciendo. Entonces, desde las primeras máquinas, donde pues eran liderazgos orientados a cuestiones más técnicas, pero van evolucionando y ya más orientadas al manejo de los datos, a la toma de decisiones, al manejo de estrategias. Y ahora pareciera que la tecnología, y ahorita hablamos de inteligencia artificial, empieza a rebasarnos. Y no, ahí tenemos que detener. Las tecnologías están a nuestro servicio y la inteligencia artificial debe estar centrada en las personas. Creo que ha sido una gran y una gratísima experiencia y de verdad creo que se cumple lo que estábamos diciendo. Muy entretenido,
Yo digo divertido, no es que me divierta que se puedan hacer esas cosas, pero definitivamente creo que es fundamental tener el conocimiento de causa, tener la conciencia y sobre todo que a todos nos sirve para tomar decisiones y estar bien informados. Y los chicos que andan por ahí, ya vieron cuántas áreas de oportunidad hay para crecer y para ser profesionalmente éticos. Creo que eso es importante. Bueno, si ya no hay más preguntas. Por ahí levantaron la mano, está Mauro Flores, que levantó la mano. No sé Para que le den el acceso. Por favor, Mauro. Si le pueden dar el acceso al micrófono a Mauro. Listo. Listo, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, Mauro. Muchas gracias. Pues efectivamente, como lo acaban de mencionar, creo que ahorita viene un reto muy importante de tomar la IA también como un aliado, ¿no? Creo que ahorita vemos muchos factores en los cuales la IA no fue muy enfocado, pero sí un panorama amplio de todo lo que se puede hacer con ella si cae en manos equivocadas. Y ahora viene el reto, efectivamente, de tomar a la IA también y hacerla aliada al ser humano y al servicio para el ser humano. Entonces, yo creo que en un futuro va a venir esa lucha, ¿no? Como lo vivimos nosotros, bueno, en años pasados, en décadas pasadas, cuando surgieron los primeros virus, ¿no? Y todas estas topologías y ramificaciones de variantes que hubo de los virus para sistemas informáticos, computacionales, ¿no? Y bueno, de ahí vino pues ya los antivirus, varias herramientas, software, desarrollo de software para mitigar este tema de los virus. Ahora es un enfoque diferente, pero el concepto pareciera ser el mismo. Pero ahora, pues podemos también, bueno, pienso así, que podemos hacer la IA un aliado del ser humano al servicio y contrarrestar, y en algún momento va a venir esa lucha, ¿no? Ese confrontar entre IA desarrollada para fines no buenos, por decirlo así, y viene la otra IA, ¿no? En la lucha. Entonces, yo veo ese panorama posiblemente, pero creo que uno de los puntos muy importantes es que la IA también puede ser el aliado del ser humano en todos los servicios, ¿no? Y a lo mejor ahorita estoy pensando en unos servicios como hospitales, seguridad, temas de infraestructura tecnológica como internet, enlaces, bueno, un sinfín de servicios. Bueno, ese era el comentario que les quería compartir. Muchas gracias y felicidades. Muy interesante el webinar, ¿eh? Gracias a ti, Mauro. Gracias, Mauro. Bueno, yo nada más como conclusión, la verdad es que es un tema muy importante y tiene muchas aristas, pero yo creo que es la parte de los jóvenes, ¿sí? De que muchos de los jóvenes están viendo su vida digital, ¿no? Espacios en los cuales ellos construyen y alimentan diario, ¿no? Entonces yo creo que es importante que ellos conozcan este tipo de amenazas, tal vez no a nivel técnico como lo que acaban de mencionar, pero sí nosotros que estamos relacionados en esto de las tecnologías, de alguna forma hacérselo llegar, o sea, concientizar a los usuarios de que existen este tipo de amenazas, que no se asusten, porque muchas veces he escuchado que la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo, va a sustituir tal actividad y produce miedo, ¿sí? Y hay gente que lo ha dicho así, me produce miedo todo esto. Pero yo creo que aquí lo importante, como han mencionado y vuelvo a repetir, es tener conocimiento, cómo son estas cosas, cómo funciona y de qué forma podemos protegernos. Y estos chicos que vienen y que su vida digital, ya ellos ya todo lo incluyen, todas sus actividades, su vida, construyen en este espacio digital. Es importante que conozcan y que sepan de alguna forma cómo pueden proteger. Pues bueno, no sé si hay algún otro comentario. Agradezco mucho nuevamente a Oscar, a Ricardo por toda esta información, todo lo que nos llevamos a casa, a nuestras instituciones,
y bueno, de alguna forma podérselo transmitir a nuestros colegas y a la gente, a nuestra familia, a nuestros entornos, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos invitamos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales de ANUYES y que nos acompañen en los siguientes webinars del Grupo de Seguridad de la Información de la ANUYES TIC. Muchas gracias y buena tarde. Buenas tardes a todos. Muy buena tarde. Gracias.